Buenos días. La planeación, NIA 300. Planear una auditoría implica establecer estrategias generales de auditoría para el trabajo y el desarrollo con un plan de auditoría, para reducir los riesgos a un nivel aceptablemente bajo. La planeación involucra al negocio y a miembros claves de la empresa, también expertos de un grupo de auditor, aprovechando su experiencia y clara percepción y para enriquecer la efectividad y eficiencia del proceso de planeación. En la NIA 300, la planeación de una auditoría de estados financieros tiene ciertas actividades. Entre ellas encontramos establecer el equipo auditor, la dirección, supervisión y revisión, documentar el desarrollo de la auditoría y definir la estrategia general de la auditoría. La estrategia general de la auditoría busca determinar las características del trabajo que definen su alcance, comprobar los objetivos del trabajo para planear la oportunidad de la auditoría y la naturaleza de la comunicación que se requieran, considerar los factores importantes que determinarán el foco de los esfuerzos del equipo de trabajo. Las actividades preliminares al trabajo buscan establecer un entendimiento del trabajo, desempeñar procedimientos sobre la continuación de relación con el cliente y el trabajo específico de la auditoría y evaluar el cumplimiento de los principios éticos. Las actividades de planeación. Encontramos, en primer lugar, que establecen la estrategia global de la auditoría. Identifican características de trabajo que definen el alcance. Determinan los objetos en relación con el informe. Considerar factores que determinan el foco del equipo de trabajo. Considerar los resultados de las actividades preliminares. Determinar la cantidad de riesgos necesarios. En segundo lugar, encontramos que el desarrollo para desarrollar el plan de auditoría se debe incluir la naturaleza en el momento de realización y la extensión de los procedimientos planificados relativos a las afirmaciones. También la naturaleza en el momento de la realización y la extensión de los procedimientos planificados para valoración del riesgo y otros procedimientos que se requieran llevar a cabo para que el trabajo cumpla con la NIA. Encontramos que hay un cambio a las decisiones durante el transcurso de esta auditoría, buscando una estrategia general de la auditoría y el plan de auditoría deberán actualizarse y cambiarse según sea necesario durante el curso del trabajo. La dirección, supervisión y revisión. El auditor planificará la naturaleza, el momento en que se realiza y la extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo, así como la revisión de su trabajo. Cuando hablamos de dirección, supervisión y revisión, hablamos que el auditor deberá hacer la planeación, buscando la naturaleza, la oportunidad y la extensión de la dirección y supervisión de los miembros del equipo de trabajo, revisando su trabajo variando dependiendo de muchos factores, incluyendo el tamaño y complejidad de la entidad, el área de la auditoría, los riesgos de prestación errónea de importancia relativa, así como las capacidades y competencias del personal que se desempeñan en el trabajo de auditoría. Muchas gracias. Bueno, continuando con la actividad de desarrollo y ejecución de la auditoría, entonces tenemos lo que es el plan de elaboración. Se tiene lo que son los programas de trabajo que deben ser establecidos dentro de los procesos, como lo es identificar, analizar, evaluar y registrar pues toda la información dentro del trabajo.
Este es un plan que tiene que ser aprobado por escrito por parte de la persona que está directamente encargada desde el momento en que se inicia este. Los ajustes deben ser aprobados de forma oportuna, y la aprobación, si no se puede hacer directamente por escrito, se debe realizar oralmente. Y para tener una aprobación así se debe iniciar con anterioridad. Bueno, continuamos con la estrategia global, donde existe pues lo que es un conjunto global de las áreas de la auditoría, en las cuales se identifica y se ubica lo que son las funciones dentro del negocio y pues cuáles de estas pueden ser auditadas, asegurando pues un adecuado nivel dentro de la gestión de los riesgos de la entidad. Bueno, los programas de auditoría. Estos, los auditores internos preparan pues lo que son los programas que cumplen con el desarrollo y los objetivos del trabajo de la entidad. Se deben establecer los procesos para identificar, analizar y evaluar lo que son los riesgos de la información. Se debe aprobar con anticipación el comienzo del trabajo y los respectivos ajustes que se deben aprobar pues con anterioridad. Los papeles de trabajo. Estos deben ser claros y precisos y a lo que se refieren. Eh, Estos demuestran lo que se está realizando, el alcance, lo que también son las limitaciones, las oportunidades. Estos se caracterizan por el cumplimiento y la metodología, utilizando lo que son sí, los papeles de trabajo hasta llegar a los dictámenes o opiniones. El auditor pues se respalda en estos papeles para realizar los informes y observaciones dentro de los dictámenes. Las técnicas y procedimientos de revisión. Entonces, los auditores internos primero deben identificar, luego analizar y evaluar a partir de la suficiente documentación que le permita pues como cumplir con los objetivos de trabajo. Los auditores deben documentar pues toda esta información que tiene mayor relevancia y así pues esto le permite como tener lo que es el soporte y conclusiones para realizar el trabajo. Los riesgos de la ejecución, entonces se deben tener lo que son las diferentes revisiones de acuerdo a la organización y identificar los riesgos que son más relevantes. Estos riesgos deben tener lo que son políticas, estrategias, límites y una estructura de cómo se van a administrar estos como tal. El grupo de auditoría debe enfocarse en revisar, analizar, monitorear pues cada área de la entidad y los riesgos más importantes deben tener un mayor control para que así la entidad se encuentre de los límites aceptados. Por último, tenemos la etapa de conclusión y preparación de los informes del revisor fiscal. De acuerdo con lo expresado en el artículo 209 del Código de Comercio, los informes deberán presentar pues, los ajustes en concordancia con los estatutos e instrucciones de la Asamblea, de la Asamblea o la Junta de Socios. También se debe tener en cuenta la debida conservación de la correspondencia, incluyendo lo que son los libros de actas, los comprobantes de cuentas y los registros de acciones. Por último, la existencia de un control del debido proceso pues, para la conservación y custodia de los bienes de la entidad. En lo decretado en el artículo 208 del Código de Comercio, tenemos que los administradores deben suministrar la información necesaria para el cumplimiento de las funciones del revisor fiscal. Dado el caso de la implementación de los procedimientos sugeridos por la interventoría de cuentas en la ejecución de la revisión,
Y por último, el concepto de la razonabilidad y veracidad de la información contable, pues teniendo en cuenta pues, los estatutos y las normas y las decisiones de la asamblea o la junta de socios. También la información del balance y el estado de pérdidas y ganancias debe ser fiel a la información registrada en libros, dando cumplimiento a los principios generalmente aceptados de contabilidad y que correspondan pues al periodo en ejercicio. También es muy importante el contenido de las reservas y las salvedades en los estados financieros. De acuerdo con el artículo 11 del decreto 1406 de 1999, este infiere con la expedición de la certificación de los aportes del sistema de seguridad social integral de la entidad o de la persona aportante obligado a tener revisoría fiscal, o cuando el patrimonio del ingreso bruto sea mayor a 350 millones. También tenemos los tipos de opinión, esto se ha hablado anteriormente, tenemos la opinión limpia, es decir, que la información y el dictamen y la opinión dada por el revisor fiscal con seguridad es razonable sobre los estados financieros y cumple a cabalidad de acuerdo con la norma NIA 700. Está la opinión modificada con salvedades. Al aplicar los procedimientos de auditoría se evidencian correcciones materiales no generalizados en los estados financieros. También tenemos la opinión modificada con abstención. Esta se emite cuando no se obtiene evidencia, pero se concluyen correcciones materiales y generalizadas en los estados financieros. Y por último está la opinión modificada con negativa, el cual se emite una opinión modificada, la cual se debe tener en cuenta con los aspectos a modificar en cuanto a la estructura general. Este tipo de opinión se emite cuando se obtiene evidencia suficiente de la existencia de las incorrecciones materiales y generalizadas de los estados financieros.